Muy bien, hermanos. Hoy vamos a concluir la carta a los Filipenses. Hemos estado ya 13 sermones y hemos estado compartiendo toda la carta. Así que por favor me acompaña a Filipenses capítulo 4. Y vamos a leer del verso 10 al verso 23. Muy bien, dice así: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Gloria a Dios. Es claro que en este final de la carta el apóstol Pablo tiene una intención: agradecer. Y agradecer a la iglesia, agradecer a la iglesia de Filipenses, agradecer por la ofrenda que fue enviada en manos de Epafrodito, ¿cierto? Y que trajo a la vida de Pablo, al ministerio de Pablo en este tiempo. Y es interesante ver cómo Pablo podría haber partido en el inicio de la carta, pero él lo deja al final, porque muchas veces al final también queda como más claro y resonando en la mente de las personas. Este tributo de gratitud, este acercamiento con un corazón agradecido, es justamente porque Pablo, y lo dice en la carta, y lo hemos estudiado semanas anteriores, él manifiesta cómo esta iglesia era tan querida para el apóstol. La iglesia amaba mucho al apóstol y el apóstol los amaba a ellos. Y usted recuerda, al principio vimos en el contexto cómo esta fue la primera iglesia plantada en Asia, cómo Dios hizo que Pablo fuera hacia Europa, y no hacia Asia. Y en ese tiempo, cuando esta iglesia partió, fue un comienzo difícil, como todo partida de iglesia, ¿no? No es simple partir una iglesia, hay oposición, hay que formarnos como equipo, los desafíos son muy grandes y claramente esa iglesia también tiene que haber sido complejo en épocas de persecución. Entonces, quiero que en nuestro corazón esté esta idea. Pablo ama a esa iglesia, la iglesia le ama, y ahora Pablo está agradeciendo esta relación que tiene en dos sentidos la iglesia con el apóstol. Y vemos entonces que ya dos cosas muy importantes que quiero que pongamos en introducción de la carta, de la predicación de hoy. Cómo la cooperación entre la iglesia y aquellos que siembran sus vidas para el ministerio es importante para la realización de la obra misionera. El verso 14 dice: sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Pablo no podría llevar a cabo su obra si la iglesia también no hubiera sido parte de aquella obra y del cuidado de la propia vida del apóstol. Pablo no habría podido extender ampliamente esto si también la iglesia no se hubiera involucrado en que la obra del reino de Dios se extendiera.
Y esta es una verdad muy importante que la iglesia siempre debe comprender y recordar. Aquellos que están en la línea del frente, al frente, peleando en cierta área de la batalla, ¿cierto?, de la expansión del reino, también son alentados por la propia iglesia a través del cuidado que la iglesia da a aquellos que sirven en estas áreas. Dios llama a unos a partir al campo misionero, y probablemente quizás usted conoce a algunos que están de misioneros, otros que salen a plantar iglesias, otros que están dedicando sus vidas al pastoreo de iglesias locales. Todos ellos, por llamado de Dios, están haciendo la obra que Dios les ha encomendado. Y la misión la misión de la expansión del reino del evangelio requiere dedicación, requiere esfuerzo, requiere oración, requiere instrucción, pero también requiere una iglesia siempre comprometida con la misión. Y Pablo termina esta carta dando gracias, porque esta iglesia en particular, la iglesia de Filipenses, a pesar de todas las dificultades que esa iglesia tenía, en el ámbito probablemente también económico, no dejó de apoyar la obra misionera del apóstol. Entonces, ¿qué más tenemos que aprender? Que los misioneros y la iglesia tienen que estar siempre vinculados. La iglesia debe estar comprometida con el misionero, con el ministro, y el ministro comprometido con aquella iglesia. Y esto no siempre es tan así hoy día. Existen agencias misioneras que se encargan de apoyar a los misioneros que van a abrir obras, que van a misiones transculturales o regionales, y no siempre las iglesias están vinculadas con aquellos que salen. Y la palabra aquí nos está mostrando que Pablo está vinculado con la iglesia, no con una agencia. Y esto es tremendo, ¿por qué? Porque cuando se desvincula, no siempre la iglesia tiene en el corazón y en sus oraciones aquel que es parte de ellos, como un misionero o un ministro que sale a plantar iglesias, como cuando esto se delega o se terceriza a través de una agencia misionera. Entonces, vamos a desglosar los textos en dos puntos importantes. Los misioneros, quienes están en la obra, tienen una responsabilidad con la iglesia, pero también otro punto, la iglesia tiene una responsabilidad con aquellos que están en misiones. Entonces vamos con el primer punto, la responsabilidad de la iglesia con el misionero. El verso 10 y verso 17 del texto que acabamos de leer nos muestra que hay una necesidad. Cuando hacemos iglesia, cuando vamos a misiones, cuando plantamos iglesias, se requiere sustento financiero sistemático. Y Pablo, a pesar de que él en la carta habla muchos aspectos teológicos, él no puede dejar fuera un componente que es tan relevante para el crecimiento del evangelio, que es el sustento económico. Y claramente Pablo no va a dejar de hablar de esto, y lo dice en otras cartas también, porque es una necesidad y porque la iglesia y en su conjunto, ministros, pastores, misioneros y todo el pueblo de Dios, a pesar del sacerdocio universal, que es algo que nosotros creemos, que cada creyente es un testimonio, un misionero de Dios en el mundo, Dios también aparta a personas a tiempo completo para poder dedicar sus vidas a la misión de manera mucho más intensiva. Y el verso 10 dice el apóstol: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. O sea, el apóstol reconoce que esa iglesia tiene todo su corazón y todas las ganas de apoyarlo. Habían habido impedimentos, como a veces sucede, ¿no? A veces sucede. Y el verso 17, él también manifiesta: no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. La iglesia necesita cuidar a los obreros de Dios, que Dios llama, y no solo la obra. Si usted se da cuenta acá, la iglesia también, además de participar en las ofrendas y en el apoyo al misionero, también se dedicó a cuidarlos espiritualmente en oración y de muchas maneras también a aquellos que están en la obra. Una de las cosas que tenemos que comprender a la luz de la providencia de Dios es que todos los recursos, hermanos, todos los recursos para realizar la obra de Dios ya fueron entregados por la providencia de Dios. La pregunta es: ¿dónde están? Están en las manos de los creyentes. Y esto es relevante comprenderlo. Dios ha determinado dar a los creyentes lo necesario para sus vidas y también para la obra del ministerio. O sea, la providencia de Dios ya los entregó.
el problema no siempre es que no hayan sido entregados, sino también cómo es el corazón de la iglesia y la administración personal. Entonces, las Escrituras nos muestran, por un lado, a Pablo, ¿cierto?, que también él, como misionero, no recibió el apoyo permanentemente de todas las iglesias que debían haberle apoyado. Algunas iglesias incluso dejaron por periodos largos. Las Escrituras y los estudiosos nos muestran que hay periodos de a veces de casi 2 años donde el apóstol Pablo no recibió apoyo, pero también en otras oportunidades él, por propia determinación, decidió el trabajar y no recibir nada, porque habían personas en su entorno que estaban criticando que él estaba haciendo uso o mal uso supuestamente de los recursos que vienen de las propias iglesias. Incluso esta iglesia de Filipenses, cuando él estuvo aún en la zona de Macedonia, lo que hoy día conocemos como Grecia, recuerde que Filipo está en la región de Grecia, todavía estando en la zona de Macedonia, o sea, no tan lejos, así también, a pesar de eso, la iglesia de Filipenses seguía apoyándolo, porque había una relación vinculante, una relación profunda entre el ministro y la iglesia, había una relación claramente de amor. Y la iglesia de Filipenses también le envió a Pablo cuando estuvo incluso más lejos, estuvo apoyándolo. Si usted me acompaña por favor a la segunda carta de Corintios, capítulo 8, vamos a ver cómo el apóstol Pablo hace referencia a esta realidad que existía en la vida ministerial de él respecto de la necesidad económica. Dice el texto en 2 Corintios capítulo 8, versos 1 al 8. ¿Lo tiene, hermano? ¿Sí? Ok. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. El apóstol Pablo está diciéndole a los corintios, que era la iglesia, hermano, que no sustentó al apóstol. Él les dijo, yo quiero contarles algo. Hay una iglesia que a pesar de los profundos problemas que tenía, a pesar de todo esto, ellos, incluso siendo pobres, han bendecido el ministerio de él. Pablo es como que les está pegando un tirón de orejas a ellos. Los está remeciendo, porque la propia iglesia de Corintios debiera haber sustentado a Pablo mientras él estuvo predicando en ese lugar. Sin embargo, no fue así. El verso siguiente dice: pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediéramos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Fíjense el corazón de esa iglesia. Esa iglesia tenía un corazón generoso, amante del reino y de aquellos que sirven en la iglesia. El verso 5 dice, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios, de manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. O sea, Pablo le está tirando un tirón de orejas muy fuerte a la iglesia. Le están diciendo en buen chileno, digamos, ¿no? Si dicen que me aman, demuéstrelo también de esta manera. La iglesia de Filipenses sí lo estaba haciendo con aquel misionero, en este caso, con este hombre que había entregado su vida al servicio de la obra. En particular, hermanos, el apoyo de la iglesia de Filipenses, a pesar de que ya no estaban cerca, las comunicaciones no son como hoy día. Hoy por hoy podemos saber de alguien que se va en misiones muy rápido. Y sabemos de él al otro día, ¿dónde está? El hombre está en el aeropuerto y se está comunicando. Llega al otro lugar y ya sabemos que está allá. Está en la mañana levantándose y nos llega un WhatsApp de que se levantó. Hay un posteo que está tomando desayuno el misionero. O sea, sabemos mucho. En ese tiempo no era así. Sin embargo, a pesar de no tener información fluida sobre la realidad de la vida de él, a ellos no les importaba eso.
Ellos amaban la obra del Evangelio y la vida de aquel hombre, como Pablo, que había entregado su vida, ¿cierto?, a servir al Señor. Pues aún en el verso 16 dice, pues aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. Ellos se fueron. La distancia entre Filipo y Tesalónica no es poco. Estamos en una zona muy este de Grecia, en Filipenses, y muy al oeste y abajo está Tesalónica. Una distancia muy amplia entre un lugar y otro. En 2 de Corintios, la misma carta que estamos leyendo, pero en el capítulo 11, versos 8 y 9, agrega algo más. Dice así: he despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. O sea, tirándole las orejas bien fuerte a la iglesia. A otras iglesias he recibido dinero de otros para servirlos a ustedes. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga. Pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardé y me guardaré de seros gravosos. O sea, Pablo claramente no está interesado en sacarles dinero a ellos. No quiere ser una carga indebida. Pero sí hay una responsabilidad de la iglesia en la obra misionera, en el sustento de sus obreros, en el sustento de la plantación de las iglesias. Y qué tremendo, porque nosotros como iglesia, yendo a nuestro contexto, nosotros estamos orando por plantación de iglesias. Nosotros estamos orando de que Dios levante y envíe obreros a la mies. ¿Cómo los vamos a enviar? Si la iglesia, nosotros, no nos sumamos, como la Biblia nos enseña, también a esta obra en los aspectos económicos. Yo doy gracias a Dios por esta iglesia. Doy gracias a Dios por ustedes. Doy gracias al Señor como ustedes han sido fieles, muchos de ustedes, en sembrar en esta iglesia local, en la misión, en la Fundación Sapiencia, en todas las áreas de alimentos, en los hospitales, en el hogar de ancianos, en el comedor de niños que lanzamos junto a la Fundación y la iglesia allá en Perú. Gracias a Dios por eso. Pero la Escritura nos está mostrando cuán importante es esta área, también para nosotros hoy, como lo fue en ese tiempo de grandes desafíos, porque todos nosotros somos desafiados en el ámbito económico a dar y recibir en esta área. Entonces, lo que sí aprendemos aquí es que la ayuda financiera a los misioneros debe ser sistemática. ¿Por qué? ¿Por qué debe ser sistemática? Porque las necesidades de los obreros son diarias. ¿Lo estamos viendo, familia? El apóstol Pablo por eso estaba reprendiendo a la iglesia de Corintios, porque ellos habían desestimado las necesidades reales que el propio apóstol tenía en ese día. Así como las necesidades son diarias, las ofrendas y el sustento de quienes sirven a tiempo completo, que Dios ha llamado y apartado para el ministerio, es nuestra obligación como iglesia, delante del Señor, sustentarles. Entonces, no es suficiente enviar ofrendas esporádicas, ni tampoco contribuciones que son sentimentales, sino simplemente porque Dios nos ha dicho y tenemos convicciones claras en nuestro corazón, debemos tener contribuciones metódicas, suficientes y continuas para la obra del Evangelio. Dios nos ha dado y nos da de gracia para que también de gracia podamos dar a todas las necesidades del ministerio y la expansión del reino del Señor. Pero no es solo sustento económico. Uno pudiera decir, wow, no podemos, ¿cómo estamos reduciendo el tema a los aspectos económicos? Pero la Biblia nos muestra que no es solo eso. El verso 14 del capítulo 4 también nos muestra que esto va más allá. Dice, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. O sea, el apóstol Pablo no solo requería dinero, sino también consuelo. A veces el consuelo puede venir del suplir una necesidad económica, pero no siempre va a ser así. Muchas veces los obreros que dedican sus vidas, y yo quiero comentarles cuánta necesidad uno observa a nivel de hombres y mujeres que van a las misiones transculturales, regionales, plantación de iglesias, pastores en iglesias locales. Esto no es para tocar la fibra como lo hace la Teletón, pero hay realidades que son difíciles. La cifra de hombres de Dios que abandonan el ministerio a nivel mundial a los 10, 15 años es altísima, porque la presión es difícil. Hombres y mujeres que se rinden y dan un pie atrás por lo difícil que hoy en particular está la expansión del reino, no es algo que podemos dejar como que pasa y nosotros estamos ajenos a eso. Por eso Pablo aquí está diciendo, y se sentía no solamente
sustentado económicamente, sino también él se sentía amado por la iglesia. En oración, en cuidado, en intentar saber de él. Y yo creo que eso es muy importante. Eso debe enseñarnos a nosotros también cómo debemos mirar esta relación profunda, íntima, colaborativa que debe existir en aquellos que sirven a la iglesia y la iglesia a aquellos que están liderando, pastoreando, misionando, plantando iglesias. Si hay algo que yo anhelo en mi corazón para cuando nos toque dar el paso de la plantación de iglesias, cuando Jonathan, que es el aprendiz, que estamos terminando el 2.º año de entrenamiento pastoral, ahora con la ayuda del Señor va a ir a seminario, y luego seminario, seguir con su proceso, y así todos los que Dios vaya enviando a la mies, podamos no solamente decir, hermano, que te vaya bien, sino nosotros estar absolutamente involucrados, con corazón, con amor, con dedicación, con oración, a aquellos que van a entregar también sus vidas, junto a otros, como equipos ministeriales, para la expansión de la iglesia aquí en nuestra ciudad, o donde Dios nos diga, hermano, donde Dios nos diga. Entonces, aquí estamos dándonos cuenta que el apóstol no solo entonces necesita ayuda en necesidades físicas, sino también necesidades emocionales y espirituales. Porque los hombres de Dios, quienes sirven a las iglesias, tampoco son de acero. Somos todos de carne, todos tenemos emociones, todos nos cansamos, todos tenemos dificultades. Y yo estoy poniéndome de este lado en el sentido que yo soy uno de aquellos, como muchos otros hombres y mujeres de Dios, que están dedicados a tiempo completo. Y si tú hoy en tu corazón Dios te está llamando a aquello, considera que necesitas también tener en tu corazón una profunda vinculación con la iglesia local y la iglesia local con tu propia vida. Los filipenses habían renovado su bondad de dos maneras: ayudando al apóstol financieramente, pero también compartiendo con él en su aflicción. Y eso es hermoso, porque nosotros somos no somos una empresa donde hay un gerente y un staff. Somos una familia, somos el cuerpo de Cristo, y cada uno con sus roles, con sus dones, talentos y llamados, ejercitándolos para el ministerio y la expansión de la palabra en este mundo, hermanos. La iglesia entonces era socia del apóstol, y también de la obra. Y esto, ¿por qué lo digo? Porque a veces hay iglesias que se asocian con la obra, pero no necesariamente con el misionero. Hay personas que están interesadas en que las cosas pasen, pero no están interesadas en quién las produce. Y eso es importante porque somos una familia, la familia de Dios, con roles distintos. Si lo viéramos en el contexto de la familia, en un hogar, no solamente estamos interesados en que el padre o la madre provean económicamente en el hogar y que provean para las necesidades, sino también nos interesa la persona en el hogar, lo que él es, que es parte de nuestra familia. Las relaciones se pueden tornar absolutamente técnicas si no existe el amor realmente fluyendo en el corazón de los creyentes. Y eso puede pasar en las iglesias, y tenemos que estar muy atentos de eso. Entonces, la iglesia, hermanos, también requiere entender que esta tiene que ser una relación recíproca. Fíjense el verso 15. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Qué impresionante que el apóstol Pablo lo ponga inspirado por el Espíritu Santo aquí en la Biblia, para que nos demos cuenta que esto es una realidad. Es una realidad. Hay iglesias y creyentes que tienen pic de entusiasmo por la obra misionera. Viene un misionero aquí, lo ponemos aquí, habla de misiones, nos cuenta lo que está pasando en misiones, nuestro corazón se sensibiliza y nuestro bolsillo también, y ofrendamos. Pero el misionero se va y ni nos acordamos de él. No estamos orando, no estamos preguntando, y yo creo que ese tipo de cosas en la iglesia del Señor no deben suceder. La iglesia de Filipos era una iglesia fiel en su participación y compromiso con el misionero y la obra misionera, hermanos. En 1 Corintios 9:11, lo leo, dice: si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáramos de vosotros lo material. El apóstol Pablo ahí está conectando que hay algunos que tienen un rol en la iglesia de estar más dedicados a la espiritualidad de la iglesia, enfocados en la espiritualidad de la iglesia, por medio de la predicación fiel de la palabra, el pastoreo, el cuidado que requerimos para la iglesia. Y por eso el apóstol hace esa pregunta retórica. O sea, es loco, es raro, es extraño pedir
que podamos cegar lo material si nosotros estamos vinculados al rol de sembrar en lo espiritual? El apóstol Pablo deja claro, cada uno tiene un rol en este sentido. También en Romanos 15:27 dice, pues les pareció bueno, dice, y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. El ejemplo no es exactamente el mismo, pero también vincula, hermanos, esta relación de la espiritualidad, del crecimiento espiritual, del pastoreo, de la enseñanza de la palabra versus el que sean suplidas las necesidades económicas. De Pablo, la iglesia recibía bendiciones espirituales. De la iglesia, Pablo recibía bendiciones materiales. Entonces, eso es muy importante entenderlo. Eso está a la luz aquí de la Escritura. También, hermanos, esto no se trata solo incluso de llegar a los discípulos, a los misioneros y a los pastores, sino también entender que esto debe ser como sacrificio vivo y agradable a nuestro Señor. El verso 18 de Filipenses dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviaste. Probablemente fue una buena ofrenda. No sabemos cuánto, la Biblia no lo dice, pero él dice, tengo en abundancia, me siento satisfecho, estoy lleno. Yo me imagino como lo diríamos hoy día, estoy satisfecho, estoy pochito, dicen algunos, ¿no? Estoy pochito. Entonces, a tal punto que también él caracteriza esta ofrenda y dice, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Porque nuestra vinculación a través del sustento material, esto va más allá que lo técnico de suplir una necesidad, sino que entendemos que esto es adorar y servir a Dios. Dios se agrada de que la iglesia también cumpla su rol en esas áreas. Es un olor fragante, algo que huele bien. Es un sacrificio acepto. Dios lo acepta, porque no es fácil. Nos cuesta muchas veces sembrar, dar, porque también tenemos necesidades. ¿Se da cuenta? Pero esto dice que es agradable a Dios. La contribución entonces que la iglesia hacía, hermanos, no era un ritual, no era un compromiso técnico, era una alabanza al Señor. Ellos están agradecidos de Dios, honran a Dios con sus vidas y por supuesto lo hacen también a través de sus ofrendas y sus diezmos. Entonces la iglesia es parte de este proceso de la expansión del reino. Vuelvo a repetir. La providencia de Dios en su sabiduría y eterno consejo, Él ha dispuesto los bienes necesarios para la expansión de la iglesia. Ya han sido entregados por su providencia. ¿Dónde están? Entre nosotros. A veces uno piensa que Dios tiene que enviar un banquero a la iglesia. Señor, envía un banquero para que la iglesia tenga para la obra misionera. No, hermanos. Dios nos va a dar a nosotros lo necesario y suficiente para sembrar en su obra. El tema es que la iglesia, todos nosotros debemos ser muy conscientes del rol que tenemos en ese sentido, de un llamado. Y recordemos a la iglesia de Filipenses cuando Pablo hace referencia que aquella iglesia era una iglesia muy necesitada y que ellos dieron hasta sus fuerzas, aún más allá de sus fuerzas. ¿Por qué motivo alguien puede dar más allá de sus fuerzas? ¿Por qué alguien da más allá de lo que él considera inicialmente como suficiente? ¿Por qué alguien puede ir más allá de sus fuerzas? Porque hay algo en su corazón, una convicción muy profunda sobre lo que esto significa. Lo estamos viendo. Entonces, qué lindo como dice aquí que estos son un perfume, una ofrenda que se presenta a Dios grata, muy agradable a Él. Entonces, tenemos ejemplos de eso en la Biblia. ¿Qué ofrendas gratas hubieron? La de Abel, la de Caín no. Caín fue a ofrendar, pero Abel tuvo una ofrenda grata a Dios. ¿Qué otro ejemplo tenemos? Noé también ofrendó gratamente a Dios. Vemos también que el propio pueblo de Israel también en algunos momentos hizo ofrenda grata a Dios. Y hay escrituras, aquí anoté varias, pero no las voy a leer hoy. Se las vamos a mandar en el bosquejo. También creyentes neotestamentariamente también lo hicieron y estaba refiriéndolos ahora. Y la ofrenda única y más grande que hubo y total es la de Cristo el Señor. Grato, entregando su vida por completo a nuestro Padre. Por lo tanto, las ofrendas
las ofrendas son para Dios también, al mismo tiempo son adoración a Dios, y también claramente no se trata de lo que nos sobra. El verso 19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. O sea, la iglesia de Filipos tenía el corazón más grande en el bolsillo. Dios ya había había destruido el cocodrilo, ¿cierto? Lo había destruido, ustedes saben, ¿no? ¿Qué significa eso? Ellos daban no lo que les sobraba, porque ellos estaban en una condición de necesidad. Ellos no daban lo que sobraba, sino incluso de sus propias necesidades. Ellos ofrecían sacrificialmente. Ellos eran pobres, pero al mismo tiempo, a pesar de ser pobres, podían enriquecer a muchos. Ellos no tenían nada, pero lo tenían todo al mismo tiempo. Ellos miraban la contribución como un privilegio. Qué tremendo eso. Que podamos llegar a considerar siempre, y no estoy diciendo que en nuestra iglesia no sea así, sino que siempre en el corazón de esta iglesia podamos ver como un privilegio el sustentar la obra y la expansión del reino y las misericordias de Dios para este mundo. Entonces, hermanos, ellos ofrecían no solo sus posesiones, sino también ofrecían más allá de ellas, hermanos. Ellos se ofrecían a sí mismos para la obra del evangelio. Entonces, ninguna ofrenda hace al donante pobre. La riqueza divina está abierta a los que aman a Dios y al prójimo. El donante no se hace más pobre, sino más rico en el Señor, hermanos, porque su propio don es la clave que le abre los dones y las riquezas de Dios. Claramente esto no es para manipular el corazón de la iglesia como algunos lo hacen, pero eso justamente puede llevarnos al lado opuesto, a no entender el rol que tienen las ofrendas y los diezmos en la expansión del reino para la gloria de Dios. Esa es la actitud y la vinculación que la iglesia debe tener con aquellos que sirven a tiempo completo, a los misioneros, a los que van a plantar iglesias, a los que sirven en las iglesias locales. Pero también el misionero, aquel que sirve, aquel que obra, debe tener una relación con la iglesia, y eso también Pablo lo muestra aquí con mucha claridad. Lo primero que notamos respecto de cómo los obreros deben vincularse con la iglesia es la gratitud por el sustento recibido. El verso 10 dice de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Hermanos, cada persona que sirve a tiempo completo en las iglesias debe aprender a depender de Dios. Con Jonathan lo hemos conversado varias veces en estos 2 años. Que tu principal y mi principal y cada hombre y mujer que sirve misión debe tener en su corazón es saber que el sustento viene de Dios. Dios mueve lo que sea necesario. Si el sustento no llegó por Corinto a la iglesia a la vida de Pablo, llegó por Filipenses. O sea, la propuesta en el corazón de los misioneros y de los que sirven debe ser que siempre debemos aprender a rogar que Dios sustente nuestras vidas. Y es importante destacar que Pablo está alegre. Pablo está alegre. Y los creyentes que servimos de esta manera tenemos que estar contentos con lo que tenemos ahora y debemos ser ejemplos en eso. No ser reclamones y andar reclamando. Esta iglesia que no... Hermanos, qué tremendo. Porque a veces en el mundo pastoral uno observa esas cosas. Porque muchos son golpeados por esta realidad. Y no es simple. Como para ustedes también, quienes no están a tiempo completo, también no es simple traer los recursos al hogar. Y es importante destacar cómo Pablo pone en todo el énfasis en su alegría. ¿Pero puesta en qué? ¿En la ofrenda? No. ¿En quién? En el Señor. Porque quien vive y reina y sustenta a quienes sirven es el Señor. Entonces Pablo podía estar alegre y él aprender a contentarse en la abundancia y en la escasez porque tiene un Señor que lo lleva en procesos también de crecimiento a través de que a veces hay y a veces no hay. Como también le pasa a la propia iglesia. Él sabía, hermanos, que los creyentes son instrumentos de Dios, sin duda. Los creyentes son instrumentos que deben ser afinados. Por eso también se enseña la palabra. Porque si hay un creyente desafinado en cuanto a dar y recibir, debe ser
afinado por medio de la predicación y la exhortación de la palabra. No lo vamos a meter en el dicón de la iglesia, hermano. No va a entrar a dicón. Pero debe entender que en su corazón hay un problema de afinidad. Hay más afinidad con el dinero que con el Señor. Es una muestra muchas veces también de amor al dinero o confianza en las riquezas y no confianza en Dios que provee. Por eso es tan importante. Él sabía, hermanos, entonces que Dios suplió su necesidad a través de la iglesia y él también agradece a la iglesia, como yo también lo hago de esta iglesia, hermano. Soy tan agradecido. Tenemos una linda iglesia en todos los sentidos. Entonces la gratitud es una actitud que trae alegría para quien la manifiesta, pero también para quien la recibe. Claramente, cuando a ti te dan las gracias, tú también te alegras, ¿o no? Como también se alegra aquel que tiene por qué agradecer. Y yo me alegro, hermano, y doy gracias a Dios por esta iglesia. Ha sido una buena iglesia. Yo hablo con mis amigos pastores de la red y otros pastores que conozco, y yo me cachetoneo de esta iglesia. ¿Usted entiende lo que significa eso, no? Yo estoy agradecido por la iglesia que tenemos, por lo que Dios nos ha dado como familia. No es perfecta, partiendo del pastor, pero es una iglesia que se ama, una iglesia que está creciendo en todos los sentidos, incluyendo generosidad. Pero yo creo que en nuestro corazón debe aún afinarse más en esos sentidos. Y también hay algunos que tenemos que tirarle las orejas también. Por aquí y por allá hay algunos. Yo no veo muy seguido el informe de finanzas, pero de repente los que están a cargo de las finanzas lo muestran y ellos dicen, y ellos tienen que hablar con algunos para pegarles una afinada. Está bien, porque es parte de la vida cristiana y necesario para el crecimiento de la obra de Cristo. No es para enriquecer a un hombre. Amén. Entonces, ¿qué más tenemos que darnos cuenta? ¿Qué tiene que más tener el ministro del Señor, aquel que se va a dedicar o se dedica a tiempo completo? Contentamiento espiritual. El verso 11 y 12 dice: no lo digo porque tenga escasez. Miren, qué tremendo esto. Pues he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Pablo consideró claramente que es absolutamente legítimo recibir el sustento de las iglesias. Eso es bíblico y eso es legítimo. Ahora, él no abusó nunca de ese derecho que Dios le ha dado, porque dice la Escritura que aquel que predica del Evangelio, viva del Evangelio. Eso es un mandato, pero eso puede ser muchas veces un proceso al interior de las comunidades locales. Pero claramente él habla de que eso es legítimo y decidió en algunos casos, como lo he dicho, y usted lo puede ver en Corintios 9 y Tesalonicenses, que él también decidió no gozar de ese derecho en algunos minutos de su vida, por condiciones particulares, por el contexto en el cual estaba predicando. De esta forma, hermanos, en algunos lugares necesitó trabajar con sus propias manos. Todos los hemos tenido que hacer muchas veces. Muchos ministros que yo conozco también lo tienen que hacer. Porque claro, hay veces hay requerimientos necesarios y tenemos que hacerlo. Si así fuera una necesidad en esta iglesia, yo también lo haría. Entonces, también vemos cómo él aprende a contentarse en cualquier situación. La vida de Pablo, hermanos, si usted lee un poco el contexto de su vida y su historia, claramente él no floreció en un paraíso, ¿no? Su ministerio no fue un paraíso. Él no andaba en yates, no andaba en aviones, en jet, no se compraba jet para ir a misionar, ¿no? Como algunos hacen por ahí, lamentablemente. Él pasó grandes necesidades, eso es claro, ¿no? Eso es claro en las Escrituras. Y qué tremendo, porque eso, él no lo puso como una carga a la iglesia, sino que él sabe muy bien que también tiene que ver con el propio trato de Dios sobre su vida. Y él aprendió a tener hambre, como a tener sed, a tener abundancia y a estar saciado. Él aprendió a contentarse en cualquiera sea su situación. Y los ministros de Dios también tenemos que aprender a hacerlo. También tenemos que aprender a contentarnos cualquiera sea nuestra situación. Ahora, sin duda, el apóstol Pablo no era una estatua. Algunos quizás se imaginan al apóstol Pablo como un Robocop, ¿no? Como un tipo casi sin emociones.
un tipo tan aguerrido, porque ese es el perfil en una primera leída que tenemos del texto, que nos da la impresión que el tipo es muy duro, con un carácter férreo en la misión, pero también es un hombre de carne y hueso. Cuando vemos las escrituras en el libro de Hechos, cuando él se despide de la iglesia de Éfeso, él era un hombre tan tierno y amoroso, y puede decir hijitos también, hijitos míos, un hombre también de carne y de hueso. Tuvo la experiencia de alegrías y también la experiencia de grandes aflicciones. Pero en ese fragor de la vida ministerial, hermanos, aprendió a vivir contento por la gracia del Señor. Y eso es importante, porque el contentamiento no emana de su propio corazón. El contentamiento en un creyente, como en un ministro, viene de su propia relación íntima con Dios. No hay otro lugar. Y todos los creyentes tenemos que aprender de eso. Nuestro contentamiento no viene de la abundancia de los bienes que tenemos, ni de que las cosas estén perfectas en nuestro entorno, ni que nuestro matrimonio ande perfecto, ni que tenga el dinero suficiente para comprar unos regalitos para Navidad. Nuestro contentamiento viene de Dios y de la gracia de nuestro Señor. Los ministros también tenemos que aprender a vivir contentos en Dios, a pesar de momentos difíciles también que vivimos. Entonces, los bienes materiales, hermanos, deben ser vistos a la luz de la palabra. Por lo tanto, los bienes son siempre dones de Dios, nunca sustitutos de Dios. Los creyentes tenemos que aprender, hermanos, se lo advierto, sobre todo en fechas de Navidad. Sobre todo en fechas de Navidad. Los bienes materiales no pueden sustituir el gozo de nuestra salvación, no pueden sustituir la gracia en el hogar, por Cristo en el centro de ese hogar, porque a veces usamos los bienes materiales incluso para poder ocultar cosas que están pasando. Entonces tenemos que traer la luz del Evangelio siempre, y nuestro contentamiento entonces debe estar siempre en Dios, más que en los dones que Dios nos da, a pesar que muchas veces Dios nos da muchas cosas, ¿cierto? Nos da muchas cosas, wow. Yo creo que tenemos mucho que agradecer de Dios, mucho, mucho. Pero a veces nuestro ojo se nubla, como muestra el Sermón del Monte, ¿no? Nuestro ojo, si tu ojo es malo, todo tu cuerpo entra en oscuridad. Y empezamos a mirar las cosas de manera equivocada. Cuando la Escritura habla de que el apóstol Pablo aprendió a contentarse, esa palabra autarques es una palabra muy importante. ¿Por qué motivo? Porque en la ética pagana de ese tiempo, esa palabra que él utilizó, en ese contexto, en la cultura estoica, para ellos el contentamiento era algo que ellos podían lograr consigo mismos, por sí solos. Esa persona que se niega a las cosas materiales, que toma todo lo humano y todas las pasiones como malas, lo material es malo, todo es malo, entonces él se contenta solamente con un elevado conocimiento. Entonces todo lo de aquí, este mundo es malo. Y ellos podían encontrar un cierto tipo de contentamiento al renunciar a las cosas materiales. Pero cuando Pablo está usando la idea de contentarse, no está hablando de contentarse en función de las reflexiones internas, personales, sino contentarse, hermanos, en Dios, en el Señor, en quien nos ha salvado, hermanos. Quien nos llamó, nos justificó y nos glorificará para su gloria. Ese es el contentamiento. Para un estoico, el contentamiento era una conquista humana. Él podía por sí mismo alegrarse. Para Pablo es un don divino. Wow. Muchas veces nosotros vamos a vivir momentos difíciles en la vida, a todos nos pasa. Pero cuando estamos a los pies de Cristo, cuando estamos a los pies del Señor en oración, leyendo las Escrituras, buscando el consejo de Dios, yo creo que muchos de los que estamos aquí hemos vivido esa experiencia. Viene un tipo de gozo y contentamiento en nuestro corazón, a pesar de que las paredes a nuestro lado se pueden estar cayendo. Porque nuestro contentamiento es sobrenatural, viene de Dios, viene de saber quiénes somos en Cristo Jesús, de quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos, hermanos. Y ese es un gozo. El estoico era autosuficiente. Pablo encontraba su suficiencia en Dios. Pablo entonces era una especie de termostato, no termómetro. Usted conoce lo que es un termómetro, ¿no? El termómetro marca la temperatura. Si la temperatura en el ambiente sube, el termómetro la marca. Si la temperatura baja, la marca. Hay cristianos termómetros. Si las cosas están bien, andan, todo bien. Las cosas andan mal, todo mal. Son cristianos para arriba
cristianos para abajo. Miren, gracias a Dios que en esta iglesia no hay. Eso pasa en otras iglesias. No mire para el lado, hermano, no mire para el lado. Hay cristianos que son termómetros, pero Pablo no era un termómetro, Pablo era un termostato. El termostato es el que regula y corta, aquel que sabe hasta dónde. Pablo era un hombre que no dependía tanto del ambiente, sino dependía de la marca donde Dios puso su fe, donde Dios puso su madurez, de saber quién es Dios, de saber de qué es capaz Dios, de saber hacia dónde Dios lo lleva. Entonces no fluctúan tanto. Pablo era un termostato, en vez de tener altos y bajos espirituales de acuerdo a los cambios de las situaciones, que claramente sufrió muchos cambios de situaciones. Él había aprendido a vivir contento a pesar de las situaciones, hermanos. Él no era una víctima de las circunstancias, porque a veces pareciera que somos víctimas. No somos víctimas de las circunstancias, sino victoriosos hombres y mujeres de Dios en medio de las circunstancias. Eso es lo que la palabra nos muestra, hacia dónde nuestra vida como creyentes debe apuntar. ¿Qué más vemos y qué debemos esperar de aquellos que dedican sus vidas a Cristo en relación con la obra, con la iglesia y con la propia relación que ellos deben tener con Cristo? Es una confianza inquebrantable en Cristo Jesús. El verso 13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos, Pablo está preso, Pablo está esperando una sala de martirio, Pablo está con un pie en la tumba, está caminando hacia una condena, pero lejos de ser una rama que agita el viento, hermanos, él es una roca puesta sobre la roca principal, quien es Cristo. Los hombres y mujeres de Dios deben fortalecerse y fundar su vida en Cristo Jesús. Todos nosotros. Qué tremendo. Por eso él puede decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La expresión todo lo puedo obviamente no significa todas las cosas en todo pleno sentido, sino claramente en entender que frente a circunstancias difíciles, el Dios omnipotente de los cielos nos ayuda y nos lleva adelante en victoria, hermanos. Todo lo puedo porque Dios es poderoso. Todo lo puedo porque Dios, Cristo en mí es la esperanza de gloria. Todo lo puedo porque soy más que vencedor en Cristo Jesús, dice la Escritura. Esa es la confianza que como creyentes tenemos y hacia dónde debemos apuntar. Y otro punto es que el interés del bien espiritual de los creyentes debe ser una prioridad en aquellos ministros que dedican su vida a tiempo completo. No en el dinero que tienen los creyentes, sino en los creyentes, en las personas. El verso 17, si usted me acompaña, dice: no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. La alegría más grande para Pablo no era recibir la ofrenda de los filipenses, hermanos. No era recibir esa donación, sino saber los dividendos espirituales que los propios filipenses iban a tener por ser así. ¿Se da cuenta? No le interesaba tanto lo que él recibía de ellos, sino cuánto ellos iban a recibir por la gracia de Dios. Ahí lo dice: sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Y cuando digo fruto, cuando digo bendición sobre su vida, no estamos hablando de más dinero necesariamente, sino que la bendición de Dios es muchísimo más amplia que solo suplir nuestras necesidades económicas. Amén. ¿Cuántos lo han vivido así? Gloria a Dios. Entonces, qué lindo, porque Pablo mantuvo la tónica de esta carta. Desde el principio, si usted recuerda cuál era la tónica de esta carta, era no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. La tónica de esta carta no era tanto pensar en lo que los demás pueden hacer por mí, sino lo que yo puedo hacer por los otros. Eso es cristianismo. Cristianismo es amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Es poner a Dios primero en el centro de nuestro corazón y renunciar a la prioridad que tendemos todos los días a ser egocéntricos por amar al que tenemos al lado, por amar a aquel que necesita ayuda y por amar siempre al que está al lado de nosotros. Entonces, cuando ofrendamos, hermanos, cuando nosotros ofrendamos, cuando damos, cuando hacemos esto y socorremos a los necesitados, Dios habla de eso, que es una bendición.
En Proverbios 19:17 dice: a Jehová presta al que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Promesa de Dios, Dios lo da. ¿Se fija? 2 Corintios 9:7: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Quien siembra con abundancia, la Biblia dice, segará abundantemente. Y no es que nosotros andemos en búsqueda de la utilidad, ¿no? No somos negociantes del reino, pero sabemos que hay un Dios que suple más allá de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Entonces, cuando los filipenses ofrendaban y sembraban, realmente ejecutan su dar claramente, con mucho amor, entendiendo que es como que hubiera un crédito en el cielo, porque Dios bendice. Quienes han vivido vidas así saben que Dios bendice nuestras vidas de muchas maneras, cuando somos personas generosas, dadivosas, amorosas con aquellos que están a nuestro lado. Y claramente Pablo usa esos conceptos bíblicos para poder decirle a la iglesia de Filipenses: gracias por cómo han sido, porque Dios les va a bendecir. Gracias, Dios, porque también tú les vas a bendecir a ellos. Hoy muchos obreros y pastores y misioneros, lamentablemente, están detrás del dinero del pueblo y no del pueblo. Están más interesados en su dinero que en las propias almas. Y eso, Dios nos libre de eso, hermanos. Y tenemos que estar siempre atentos sobre todos esos temas. Además, Él recibe todos estos donativos, verso 18, con mucha reverencia. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Esa intencionalidad de la iglesia generó gratitud en el corazón de Pablo. Y él sabe que esa devoción del pueblo también por la obra, esa entrega por la obra, va a producir fruto en sus vidas, y Pablo no va a dejar de orar para que ellos sean bendecidos. Por eso él dice: mi Dios, es como si invocara a Dios, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, de acuerdo a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces, hay algo que tenemos que hacer siempre quienes servimos a Dios a tiempo completo, es orar por la iglesia. Y dar gracias a Dios por la iglesia, pero orar también para que Dios les bendiga. Hermanos, siempre lo estamos haciendo, para que Dios bendiga sus vidas grandemente. Y no para que ustedes puedan andar contando los billetes así después en la calle y creyéndose el cuento, ¿no? Sino para que ustedes crezcan en bendición y sean bendición para muchos otros en este mundo que requieren también la ayuda de la iglesia. Entonces, para ir terminando, en última instancia, el apóstol también reconoce que todo esto redunda, termina, genera que el nombre del Señor sea glorificado. El verso 20 termina: al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Para Pablo, entonces, la doctrina bíblica no es algo seco, no es algo simplemente que está en la mente. La doctrina, la teología debe ser vivida. Nuestra correcta teología debe ser llevada correctamente a nuestra práctica. Y dentro de la teología también está la administración del dinero. Y eso debe ser algo que los creyentes tenemos que tener cuidado. Por eso, cuidado con Don Falabella. Cuidado con Don Ripley. Cuidado con Don Walmart. Cuidado. No se tiente. Seamos ordenados, sobre todo a fin de año. A veces queremos resolver cosas con estas fiestas, anhelos, deseos tan grandes. Nos alegramos una noche y sufrimos 12 meses en 12 cuotas. Hermanos, cuidado. Viva con los pies en la tierra y con el corazón puesto en los cielos. Amén. No mirando las cosas de este mundo como eternas, son pasajeras. Los tesoros en los cielos son los que permanecen. Amén. Es mejor tener un lugar gozoso en el hogar que pasar estresados por las deudas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cierto? Concluimos entonces. Esta ha sido una tremenda y hermosa carta. Y Pablo termina con este aspecto económico. Él no lo nombra en ninguna parte de la carta. Vimos todos los temas. Pero yo le doy gracias al Señor porque hemos aprendido mucho.
cómo hacer y vivir en gozo en medio de la vida, cómo vivir llenos de fe, de gozo, de alegría, enfrentando los desafíos de la vida, siendo cristocéntricos, siendo claramente bíblicos, pero aprendiendo a llevar el mensaje de Dios al interior de la iglesia y también al exterior de la iglesia. Hemos aprendido cómo también la iglesia debe ser cuidadosa de los problemas que vienen desde fuera de la iglesia, pero también estar muy atento de las cosas y los desafíos que tenemos al interior de la iglesia, que tienen que ver con las relaciones entre nosotros. Aprender a perdonarnos, a amarnos. Muchas veces se nos roba el gozo cuando tenemos un problema con otro. Tenemos que aprender a restaurar también nuestras relaciones. Nuestra teología de la unidad en Cristo, de que somos un cuerpo, debe ser experimentada y vivida en el día a día nosotros como hermanos, a pesar de las diferencias, ¿no? Algunos son chunchos, hermanos. Yo no puedo entender eso, pero bueno, los amo igual, son de la Chile. Yo los amo igual. Algún día se arrepentirán. Algún día se arrepentirán. Yo sigo orando por ellos. Claro que no oro para que tengan estadio, no oro. Bien, mis hermanos, ¿cuántos están agradecidos del Señor? ¿Cierto? Vamos a orar